y presente de que vamos a empezar entonces a grabar las clases. Bueno, listo. Bueno chicos, ¿quién me quiere contar qué vimos la clase pasada? A ver, ¿quién me levanta la mano? ¿Qué vimos la clase pasada? Hablamos de los micrófonos un momentico para que el, los los otros integrantes también escuchemos. Listo. Entonces, por acá Felipe nos estaba diciendo que fue muy interesante. Bueno, pero entonces, ¿qué les pareció interesante? Más o menos, ¿cuál fue lo que se les quedó en la clase pasada? Cuénteme. Edison, algo que nos quieras Presente, aportar. presente. De una. No, pues a ver, hermanos, yo, como se los había dicho ese día, pues me pareció bueno el repaso de los formatos condicionales, esa parte de los administradores de nombres como para los rangos, para las tablas en el futuro. Eh, yo sé que nos van a ayudar mucho cuando estemos en esos temas por allá de anidados y esas cosas que son como los gruesos de esto, entonces eso nos va a ayudar mucho. Ajá, exacto. Entonces es como, en mi concepto fue refrescar ciertos conceptos pues también refrescados, ¿cierto? Uno los Ajá, tiene, sí, pero uno a veces no los utiliza, entonces se van quedando allá pues como en el armario. exacto. Pero igual manera, pues a mí me pareció bien el repaso, o sea, haber sacado pues esa horita de primera clase como de inducción y ya llegar al grueso, pues me parece acertado lo que hicimos pues en mi concepto, no sé mis otros amigos y compañeros qué pensarán. Ok, listo. Felipe, bueno, por acá me dice que complementar y refrescar cositas. Muy bien, listo, excelente. Juan, ¿qué piensas del repaso que vimos la semana, pues esta semana en cuestiones de lo que era Excel básico? ¿Qué nos querés comentar? Juan, lo tengo muy silencioso, hombre. Listo, bueno, de pronto tiene problemas ahí. Ah, ya veo que Ya, abrió el micrófono. ¿me escuchan bien? Sí, sí, dale. No, a mí me parece que fue muy importante porque nosotros sabemos manejar las herramientas. En mi caso, lo que a mí me enreda es como el lenguaje, entonces ese repaso me pareció muy valioso. Ok, A Juan, lo que me refiero con lenguaje es como si yo sé usar eso, pero si necesito saber cómo, qué es cada cosa para poder comunicarme bien sí, con mis compañeros, digamos. exacto, sí. Uno muchas veces dice, vos sabes hacer una validación de datos. Ah, sí, yo la sé hacer. Ah, haceme una. Y uno queda como, ¿cómo es que es eso? Pues sí, yo sé que eso es lo que se despliega y todo, sí. Pero entonces muchas veces uno queda ahí como un poco, como que hay el computador procesando, sí, en ciertas cosas. ¿Listo? Bueno. ¿Mm? Pero lo que les voy a comentar, ¿sí? Es que hay tres cosas, ¿sí? De este repaso que por favor quiero que lo cacharreen bastante cuando tengan un tiempo y y lo puedan mirar. Listo. El primero es ¿cuál? Formato condicional, ¿sí? Ojalá le gasten un tiempecito a ese formato condicional, porque realmente es muy importante que lo sepamos manejar. No que sepamos todos los conceptos, pero sí que de pronto más adelante cuando vamos a hacer formatos condicionales
amarrados a fórmulas, tengamos siquiera el conocimiento de lo que es el formato condicional y que sepamos cuáles son las bondades de cada uno de lo que tiene como formatos. ¿Listo? El segundo, administrador de nombres. ¿Por qué es tan valioso el administrador de nombres? Porque, como ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Uno puede llamar referenciación de celdas, o yo también puedo llamar referenciación de nombres de rangos, ¿sí? Entonces, unas veces, cuando está haciendo fórmulas muy pesadas o muy largas, la cuestión es que si uno va referenciando celdas, llega a un punto en que se pierde, ¿sí? En cambio, con el administrador de nombres, si nosotros le damos un nombre a cada cosa, lo que le vamos a colocar en la fórmula, es mejor hacerlo visible, ¿sí? Y es más fácil de evaluarlo si de pronto estamos haciendo algo mal. ¿Listo? Bueno. Y el tercero es lo que es la validación de datos. Listo. Lo que vimos solamente fue una pestañita que fue la lista, ¿sí? Pero eso tiene muchas cosas más. Yo puedo colocar fórmulas en la validación de datos, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Pero es muy importante saber de esas tres cositas y que lo cacharren y que lo muevan hasta de pronto si tienen dudas me van comentando. Listo. Bueno, entonces eso como digamos un recorderis de lo que fue la clase pasada. ¿Listo? Ahora sí, vamos a entrar entonces en materia. ¿Qué creen ustedes que es una fórmula? ¿Sí? Alguien que de pronto me refresque la memoria. ¿Qué es una fórmula en Excel? ¿Qué creen ustedes que es una fórmula en Excel? Edison, contame. ¿Qué crees vos que es una fórmula en Excel? Edison está un poco callado, listo. Felipe, contame, ¿vos qué crees que es una fórmula en Excel? También lo veo muy callado. Ah, por acá me levantó la mano Edison. Listo, Edison, No, lo que pasa es que tengo contame qué es problemas de una... comunicación. Qué pena, tengo problemas de comunicación, hermano, con ese Ah, aparato. Es tranquilo, que no lo he podido arreglar, qué pena, pero para una fórmula en Excel, pues es para mí, sí, tranquilo. es una cosa que, pues una fórmula es como un lenguaje que tiene símbolos, tiene valores numéricos, Sí, tiene como los indicadores, pues como de los operadores, que es sí, una suma, una resta, una multiplicación. Pues si ok. me entiendes, como Listo. para mí eso es una fórmula, pues que puede comenzar con un símbolo matemático más, menos, y ya las otras variables que después que quiera tener, o sea, una celda referenciada, que está sumada con otra, pues eso es lo que yo tengo en la cabeza. Perfecto. Edison, sí, digamos que tenés el concepto, ¿sí? Entonces, ¿qué es una fórmula de Excel? ¿Sí? La fórmula de Excel es un código, ¿sí? Es un código que nosotros introducimos dentro de una celda, ¿sí? Pero ese código, ¿sí? Como fórmula, siempre debe estar conectado con un operador matemático, ¿sí? Sea un operador de más, sea un operador de menos, sea un operador de por, también sea un operador de división, ¿sí? Puedo tener lo que son desigualdades, como por ejemplo lo que es mayor que, menor que, ¿sí? Entonces, una fórmula inicial que es un código, ¿sí? Donde voy a hacer un resultado de la unión de dos componentes y esa unión tiene un conector que es un operador matemático. Entonces, como lo ven acá en pantalla, ¿sí? Como lo ven acá en pantalla, ¿el código qué es?
el código es que yo siempre voy a iniciar con un valor que es igual, ¿sí? Y tengo dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? Estoy haciendo referenciación a una celda que es de 9. Además tengo un conector que es un más y tengo otro componente que es el E9. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una fórmula? Una fórmula simplemente es un código donde yo tengo dos o más componentes, ¿sí? Y que siempre van relacionados. ¿Para qué? Para generar un resultado. Entonces ustedes me pueden decir, Oscar, pero yo también puedo tener un solo componente, ¿sí? Yo puedo decir igual una celda referenciada. Totalmente de acuerdo, ¿sí? Pero siempre va a ser el mismo resultado. No me va a cambiar la fórmula, ¿sí? Entonces, la cuestión es que yo para poder generar un resultado diferente a los componentes que yo estoy utilizando, siempre debe tener un conector matemático. ¿Listo? Ahora sí, voy a hacer una pregunta. Juan, ¿vos crees que una fórmula es igual a una función? Oscar, me corchaste. ¿Cómo así? Ah, bueno. Pues Corchado, sí, corchado. sí, No, sí. ve, no. Bueno, Felipe, contame. ¿Vos crees que una fórmula es igual a una función? Oscar, yo creería que no, Ok, listo. ¿Y por qué no? ¿Qué te lleva a llegar a ese argumento, hombre? porque la función de una función se compone de varios códigos que van haciendo, pues que son una fórmula, pues, digámoslo así. Listo, ok. Bueno, Felipe, pues tenés mucha razón, ¿sí? ¿Qué pasa? La cuestión es que una fórmula es el código que yo estoy introduciendo en una celda y que van referenciados siempre de unos componentes que pueden ser celdas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa con las funciones? Las funciones son fórmulas ya estandarizadas que no necesitan un componente matemático, ¿sí? Y que Excel coloca si fuera como un estamento, como si fuera una dirección, ¿sí? Y decir, vea, para que usted no coloque todos esos componentes, perdón, cuando usted no coloque todos esos valores de valores matemáticos, yo a usted le voy a simplificar a que sea una suma. ¿Listo? Entonces, lo importante es que una fórmula y una función no son iguales, pero yo puedo tener dentro de una fórmula, puedo tener funciones o viceversa, ¿sí? Que yo en una función puedo tener fórmulas. Edison por acá me está levantando la mano. Contame, Edison. No, no, sino que a ver si le entendí el mensaje. O Sí, sea, por ejemplo, si es la función, por ejemplo, creo que la función promedio en Excel es una función, valga la redundancia, ¿sí o sí qué? señor. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a formular y sacar un promedio de unos datos, entonces no, o sea, la función promedio me evita sumar 10 datos y dividirlo entre 10, es lo que te entiendo, ¿sí o qué? Exactamente. Exactamente es eso. Sí, sí, porque la fórmula de promedio es la sumatoria de todos los eventos, ¿sí? Dividido por el número de eventos, ¿sí? Si estuviéramos haciendo la fórmula
pues nosotros nos tocaría coger cada componente, sumarlos, ¿sí? Colocarlos entre paréntesis, hacer después la división y hacer después un contar o digamos mirar la sumatoria de todos los eventos, ¿sí? En nivel de conteo y dividirlo. Esa sería la fórmula. Pero ¿qué pasa? Excel nos mejora la vida, ¿sí? Con las funciones. En las funciones es que, ve, yo te voy a colocar este estamento, este código ya prediseñado, ¿sí? Donde vas a colocar unos argumentos que yo ya de por sí, si usted me coloca toda la información precisa, usted no necesita hacer esa fórmula tan larga, sino que ya con esos datos precisos yo le calculo. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a tocar más este tema para que lo dejemos bien claro. ¿Listo? Pero lo importante es que debemos de entender de que una fórmula no es igual a una función. ¿Listo? Eso es lo importante. Bueno, vamos a ver entonces qué son las partes de una fórmula de Excel. ¿Listo? Bueno, ¿ustedes por qué creen, o no sé si a ustedes les ha pasado, ¿sí? De que ustedes van a colocar una letra, ¿sí? Y la van a sumar con otro número y le sale un error. ¿Les ha pasado? Sí, sí. Exacto. Sí, Entonces, el porqué de eso, ¿sí? El porqué es que Excel no admite códigos alfabéticos. Él no admite eso, ¿sí? Para él eso es extraño. Él no dice, es que esto es una F, es que aquí dice enero, que es que dice día. No, él no admite eso, ¿listo? Pero yo sí le puedo comunicar al Excel diciéndole, vea, esto es una constante. Y esa constante dice enero, así como cuando nosotros estamos dando una fracción algebraica, ¿sí? Realmente cuando nosotros hacemos la combinación entre números y letras, ¿sí? La letra en sí deja de ser una constante para tomar un número, pero es después de usted desarrollar el ejercicio, ¿sí? Porque usted siempre va manejando lo que es X, lo que es Y durante toda la fórmula. Y eso se convierte en constantes. Igualmente pasa en Excel, ¿sí? Pero yo cómo le identifico a Excel de que yo le estoy manejando una constante que es una palabra o que es una letra. Se identifica con entre comillas, como lo tenemos acá, ¿sí? Entonces mire que yo para poder decirle a Excel que esto es enero, yo lo debo de colocar siempre entre comillas, ¿listo? Entre comillas. Entonces para que lo tengamos ahí como claro, siempre que vamos a manejar constantes en palabras, ¿sí? Y que son palabras tipo texto, ¿sí? Y ahorita vamos a ver una contradicción que tiene ahí el Excel. eh, Siempre lo debemos de colocar en comillas. Siempre. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con las comillas? Y ya les voy a mostrar. Voy a abrir por acá un Excel, ¿sí? Para que lo miremos. Bueno, yo tengo un rango, ¿sí? Y tengo estos 5 números. ¿Listo? Tengo estos 5 números. Estos 5 números, yo supongo que son ¿qué? Numéricos. ¿Estoy en lo cierto? sí. Afirmativo. Ok, listo. Ahora sí, ¿qué pasa si yo a esta columna
le cambio la configuración a texto, ¿sí? Y yo coloco el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Qué diferencia tengo yo entre este rango de números y este rango de números? ¿Qué diferencia hay? Cuénteme. Felipe, contame. Que uno sí es un código que tiene un valor y el otro es solamente de texto. Un texto. Entonces, ¿qué pasa? Aunque yo puedo tener en los componentes asociados a números, ¿sí? Pero si esa columna tiene una configuración tipo texto, todo lo que esté adentro él se me lo convierte como si fuera un texto. Entonces, cuando yo vaya a hacer una fórmula, ¿sí? Y voy a condicionar esta configuración, ¿sí? ¿Cómo debo de colocar yo este 1? ¿Cómo lo debo de colocar? Si es un texto. Entre comillas. Entre comillas. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? De cuando yo voy a manejar constantes, ¿sí? Pero con ciertas configuraciones que tienen la celda. Por eso es muy importante también yo conocer cuáles son los componentes que yo voy a coger, ¿sí? Y cuál es su configuración. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos haciendo una fórmula y, pero venga, ¿eso por qué no me da? Pero si eso es un 1, pues eso no debe cambiar. Y lo que pasa es que esto tiene una configuración diferente a esta. ¿Listo? Pero Excel, digamos que es digamos, es muy visual. Es muy visual. ¿Y el que nos está colocando acá? Mira que los unos, cuando es un formato número, lo pone a la derecha, pero cuando está en tipo texto, lo pone a la izquierda. Además de eso, mira que le coloco como un viñete, ¿sí? Como un viñetico acá, que me indica de que esa celda es un tipo texto y que yo cuando vaya a manejar las fórmulas con este componente de celda, lo debo de manejar entre comillas, ¿sí? Por eso es tan importante conocer la configuración de las celdas, ¿sí? Bueno, muchachos, claro hasta el momento. Sí, Salgado. Sí, señor. Sí, señor. Listo, ok, muy bien. Bueno, entonces voy a bajar acá un momentico el Excel. Entonces estamos en lo que son las partes de una fórmula. Entonces, yo puedo tener constantes o de texto, ¿sí? Que es como me está indicando acá el ejemplo de que todo lo que es constante o textos los debo de manejar entre comillas. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿cuál sería la segunda parte? Todo lo que son referencias de celdas. Bueno, Sebastián, ¿qué diferencia tengo yo? ¿Sí? ¿Qué diferencia tengo yo entre este ejercicio de fórmula y este otro ejercicio de fórmula? ¿Qué diferencia hay? Juan, contame. Contame, ¿qué diferencia hay entre esta fórmula y esta que yo tengo acá abajo? ¿Qué diferencia hay? La primera, vos le estás metiendo los valores de una vez para que te calcule el resultado. Ok, El segundo, vos le estás indicando la coordenada, la celda. exactamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Como lo estaba diciendo Juan, la cuestión del resultado lo estoy colocando
tipo estático. ¿Por qué? Porque yo no estoy referenciando ninguna celda, simplemente estoy colocando unos valores constantes, ¿sí? Constantes, pero son numéricos y que en su momento, si yo cambio este valor en la coordenada A3, ¿sí? Si yo lo cambio, no voy a tener ninguna incidencia en este resultado, porque simplemente lo que estoy haciendo es colocando los valores constantes ¿con qué? Con su respectivo operador matemático. Pero es muy diferente al que yo tengo abajo. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es haciendo referenciación a las celdas. Y el resultado va a estar sometido a los valores que yo les coloque a cada coordenada, ¿sí? Entonces, es muy importante yo lograr que todas mis fórmulas vayan referenciadas a una celda. Y así voy a tener procesos más dinámicos y procesos mucho más limpios. Entonces, muchas veces, digamos que aquí pues uno dice, no, yo nunca voy a meter valores constantes, que yo no, yo todo le hago referencia a celdas. Pero he visto mucha gente, no, colóquele ahí -2, no, colóquele ahí menos 0, no, multiplique eso por 1, ¿sí? ¿Qué hacen? Están manipulando y colocando, están, como dicen por ahí los programadores, están quemando una constante. Y ya después, cuando vas a hacer una referenciación de una serie, dices, pero ¿por qué no me da? Es que acuérdate que vos modificaste allá la fórmula y le colocaste un número, ¿sí? Y claro, obviamente ya no da, pues porque las variaciones que estás teniendo en las celdas ya no coinciden con el resultado. Entonces, por eso es muy importante hacer todo referenciado a lo que son las celdas. ¿Listo? Bueno, y la tercera parte, Felipe, contame. Oscar, así uno sepa que va a tener una constante dentro de la fórmula. Por ejemplo, si algo va dividido 2, se puede dejar como un valor absoluto y no va a afectar otras fórmulas. Pues mejor sacar ese 2 y dejarlo en una celda aparte. Por mi experiencia, sí, por mi experiencia. Pero también de alguna manera he rompido mis propias reglas, como dicen por ahí. Pero, ¿sabes qué, Felipe? Muchas veces uno desde el afán, uno dice, no, divida eso entre 2. Pues que eso siempre va a ser entre 2. ¿Listo? Hoy lo recordás, ¿sí? Pero al mes o a la semana, pongámosle a la semana vos estás cambiando los valores de los componentes y vos decís, pero porque esto ya no me da, ¿por qué? Pero es que es muy raro. Y vos miras la fórmula y no, pues que todo está bien. ¿Qué pasa? Que es que ya no estás dividiendo por 2, sino que estás dividiendo por 3. ¿Listo? Entonces, la idea es tener todos los componentes referenciados a una celda, ¿sí? Y que vos desde allí puedas, hombre, que es que siempre va a ser por 2, listo, coloque la celda siempre dividiendo por 2, listo. Te ayuda mucho a lo que es la evaluación de fórmulas y cuando tenés fórmulas tan largas, listo, porque muchas veces hay tanta contaminación visual en las fórmulas que vos no alcanzas a detectar cuál es el error y cuáles son las constantes que de pronto tenés ahí dentro de la fórmula, que es muy diferente cuando haces la referenciación de celdas. Listo. No quiere decir que no lo puedo hacer, claro, yo lo puedo hacer, ¿sí? Pero digamos que lo que se aconseja es que siempre hagamos referenciación de celdas. ¿Listo? Felipe, ¿quedamos bien? Sí, señor. Listo, ok. Vamos para la tercera parte de lo que son las fórmulas, ¿sí?
y son los operadores, ¿listo? Y los operadores, como les estaba comentando ahora, ¿sí? ¿Cuáles son? Todos los operadores matemáticos, pues los principales, lo que es más, menos, ¿sí? Lo que es multiplicar y lo que es la división, ¿sí? También podemos tener lo que es mayor, menor, menor igual que, mayor igual que, diferente a, ¿sí? Podemos tener también el punto de lo que son potencias. Contame, Felipe. Que en estos operadores también es importante lo que es los paréntesis y los corchetes, pues también, porque también en una fórmula ahí va Excel, pues le dice a uno dónde va a arrancar a hacer las operaciones. Claro, tenés toda la razón. Más adelante vamos a mirar la importancia de los paréntesis. Listo. También tenemos ahí como el temita de esta clase. Listo. Y es, como decía Felipe, es supremamente importante los paréntesis. Es tanto. Hay veces ¿quién no ha peleado con Excel con los paréntesis? Y Excel es demasiado estricto en sus paréntesis. Listo. Entonces es muy importante y más porque ustedes saben que a nivel matemático existe algo que se llama jerarquía de las operaciones, ¿sí? Y que dependiendo de la jerarquía de las operaciones, Excel hace, digamos, asocia, digamos, inteligentemente ciertas operaciones y las opera. Pero si no tiene paréntesis, pero cuando tiene paréntesis, él siempre va a operar primero lo que está en paréntesis y después lo va a operar con lo que está afuera de las paréntesis. Pero ahorita lo vemos más concretamente. ¿Listo? Pero lo importante es que sepamos cuáles son las partes de una fórmula. Y la primera es que yo puedo tener constantes o puedo tener textos. ¿Listo? Segundo, que yo puedo estar referenciando celdas o también puedo traer lo que son valores constantes. No quiere decir que no lo pueda hacer. ¿Listo? Y tercero, que yo debo de tener unos conectores, ¿sí? Que todos tienen que ser operadores matemáticos. ¿Listo? Eso como parte de una forma. Bueno, preguntas hasta acá. Listo, ninguna. Ok. Bueno, ahora sí, entonces vamos a entrar en lo que son funciones de Excel. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué son funciones de Excel? Las funciones de Excel, sí, son operaciones predeterminadas que tiene Excel en una biblioteca de fórmulas. ¿Listo? ¿Y para qué me sirven a mí esas operaciones predeterminadas o predefinidas? Y es que me ayudan a que yo no tenga que hacer fórmulas muy estructuradas, modelos matemáticos muy estructurados para yo poder traer un resultado. ¿Listo? Bueno, entonces yo acá les traje un paralelo de lo que es una fórmula y de lo que es una función de Excel. ¿Listo? Entonces, ¿fórmula qué es? La fórmula es tener dos o más componentes, ¿sí? Y que todos deben estar, ¿qué? Conectados con un operador matemático, ¿sí? Entonces, esa sería la fórmula que me está sumando, ¿qué? Todas estas cantidades desde el dato 1 hasta el dato 10. ¿Listo? Entonces, eso es lo que me llama a mí como fórmula. Pero, ¿qué es una función? Una función, ¿sí? Es una operación predefinida que tiene Excel que se llama suma, ¿sí? Y que cuando yo abro el paréntesis, él me crea lo que son los argumentos. ¿Y de los argumentos qué son? Los componentes que yo utilizo en la fórmula. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, lo que me está diciendo es que yo tengo una función suma que va desde B1
hasta B10. ¿Listo? Esto es exactamente igual, ¿sí? Pero en su composición es totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, este es el... Contame eso, ¿me ibas a decir algo? Sí, lo que yo veo ahí es que en la función se suma como si fuera un conjunto, mientras que en Exacto, la fórmula usted está sumando individual cada dato, ¿sí o qué? cada dato, exactamente, exactamente. No, no ¿Listo? estoy perdido. Entonces, eso es lo que debemos de tener muy claro. ¿Listo? Por eso les preguntaba que si ustedes creían que era una fórmula es igual a una función y son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Pero una puede estar dentro de la otra. ¿Sí? Digamos que son diferentes, pero se pueden mezclar. Pero la mezcla tiene que ser muy determinada, ¿sí? Entonces vamos a hacer acá un pequeño ejercicio, ¿sí? Para para que lo comprendamos mejor. ¿Listo? Vamos a hacer entonces, vamos a decir que estos son débitos y estos son créditos. ¿Listo? Felipe, contame. A ver, entonces una conclusión de eso podría ser Sí, que la función simplifica la fórmula, ¿cierto? Y exacto. anidar funciones se convierte en fórmula. Exacto. Cuando yo voy a unir diferentes funciones, ¿sí? Yo las voy convirtiendo en tipo fórmulas, ¿sí? Por eso es que yo digo, digamos que el hecho no es que la fórmula no me sirva, claro, ¿sí? Es tanto, yo dentro de la misma función puedo tener fórmulas, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, la cuestión es que sepamos de que no son iguales, no son iguales. Es decir, una tiene sus características y la otra tiene sus características muy diferentes, ¿listo? Que una me ayuda a optimizar el tiempo y que la otra, por su estructura, ¿sí? La debo de hacer muy larga, ¿sí? Para poder llegar al mismo resultado. ¿Listo? Lo que sí debemos de tener muy en cuenta es que no son iguales. Es decir, cuando yo voy a crear una fórmula es una cosa y cuando yo voy a crear una función es otra cosa totalmente diferente. ¿Listo? Quedamos de acuerdo ahí. Entonces, voy a hacer un ejemplo. ¿Listo? Entonces yo tengo unos débitos y tengo unos créditos. ¿Listo? Y unos créditos. Entonces yo tengo 40, ¿sí? En débitos tengo 45, ¿sí? Tengo 30, ¿sí? Y los créditos serían entonces, voy a colocar aquí 35, ¿sí? 35, voy a poner 20 y voy a poner 10. Listo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es una función rápida, funciones rápidas, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. Voy a crear una suma, ¿sí? De los débitos, le doy enter y voy a crear una función rápida de suma y le voy a dar enter, ¿sí? Como ustedes saben, ¿sí? En contabilidad los débitos y los créditos deben de dar cero. ¿Listo? Entonces, yo tengo acá los totales de lo que son débitos y de lo que son créditos. ¿Listo? Para yo encontrar la diferencia, ¿sí? Yo encontrar la diferencia, yo lo puedo hacer de tres formas. ¿Listo? La diferencia. La diferencia lo puedo hacer de tres formas. ¿Quién me indica la primera?
A ver, ¿quién se Restar, anima a hacer la primera res- diferencia? restar débitos de créditos del total. Listo, entonces sería de esta forma. G5, ¿sí? Menos los créditos. ¿Listo? Es Esto el sería nivel una del forma. Una forma. ¿Listo? sí, Bueno, sí. vamos para otra. ¿Quién me indica otra forma de hacerlo? ¿Quién me indica? Bueno, esa se la voy a proponer yo, pues. ¿Listo? Cogerla. Ah, A bueno, ver. listo, dale. No, no, No cuénteme, te iba a cuénteme. decir, pero no, ¿Cómo? no, pues, Por función. Por o función. sea, coger, sí, o sea, coger la sumatoria de los débitos Entonces, menos la de los créditos. ¿Sí me esta, entiende? sí, Exacto, el rango, eso es el rango menos la menos, suma, el rango de créditos. menos la suma Ajá. del rango de créditos. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Y esto me debe dar igual, ¿sí? A 50. Ahora sí. Juan, cuénteme, ¿cuál sería la tercera? Los números directamente. Pero Ciento- no, los Ya números lo hicimos. directamente. Listo. 75. Ah, bueno, sí, Se- también, sí. listo, ok. Se lo voy a valer, ¿sí? Porque Ah, en Pero esa verdad, sería como la cuarta, esa sería la cuarta. se lo voy a valer, listo. Entonces sería 115 menos, ¿sí? 65. Listo, ok, bueno, No, pero esa ya estaba. listo. Pero no está referenciada. Listo, entonces vale. No Ah, está bueno, listo. referenciada, Entonces pero le entonces decía, la vale. cuarta, esa es la cuarta. Entonces, yo voy a hacer la cuarta. Listo. Yo voy a hacer una diferencia que es la cuarta. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que vamos a hacer. Vamos a llamar este rango, ¿sí? Lo vamos a dar un nombre que se llama débito. Y le damos enter. ¿Listo? Y este rango lo vamos a llamar crédito. Y le damos enter. Eso ¿Listo? sería por nombres entonces. Sí, ok. Entonces, la cuestión es que yo puedo decirle igual, ¿sí? Débitos. Mire que me sale acá el nombre menos, Menos. ¿sí? El crédito. Ahora sí, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Chicos, Yo creo que bien, porque usted ya Bien. llamó el nombre de los rangos, le dio un nombre a los rangos y los está listo. llamando, ¿no? Ahí los estoy llamando, pero ¿yo qué estoy llamando? Estoy llamando a El nombre del débitos. rango, el nombre del Listo. rango. El nombre del rango, listo. Pero no tiene los valores. Sí, ok. No, yo sí tengo los valores, mire que ahí los tengo. Es decir, los débitos, mire que tengo ese conjunto que dice 40, 45 y 30. Pero los está sumando. No No. les dijiste que los restara, ¿no? ¿El qué? Dijiste que ahí los está restando, débito menos crédito, ¿no? Sí, no, pero yo los estoy sumando. no, Os- No. Restando. no, pero el 40 más el 45 más 30 no existe. Eso, entonces ah, no va a ser, entonces te va a dar un error, ¿no? Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo debo de colocarle que la función. Porque si no, esos datos, esa de cuenta como si estuvieran ahí nadando. Es decir, yo necesito sumarlos, ¿sí? Pero yo necesito darle la operación matemática de lo que yo necesito hacer con ese conjunto de datos. ¿Quién me levantó la mano? ¿Quién me levantó la mano? A ver. No, perdón, no, Bueno, dale, listo. dale. Ok, entonces, ¿qué me faltaría entonces en el crédito? Lo mismo, Dale. la suma del crédito, ¿sí?
Y ahí sí estaría haciendo que la fórmula que sería sumatoria de débitos, sumatoria de créditos. ¿Listo? Y le doy enter. Y mire que llego al mismo valor que hemos tenido en los tres anteriores. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque hay muchas formas de hacer digamos, la fórmula. ¿Listo? Pero todas tienen la misma estructura, ¿sí? Todas tienen la misma estructura. ¿De qué? De fórmula. Mire que aunque yo estoy creando funciones que me ayudan a hacer sumatorias, mire que esto es un componente y este es otro componente, pero que está unido por un operador matemático. Y entonces esto se me convierte en una fórmula. ¿Listo? Entonces yo puedo tener conjunto de funciones que me pueden ahorrar mucho tiempo, pero al final voy a crear ¿qué? Fórmulas. ¿Listo? Ok. Chicos, preguntas hasta acá. No, está bien. Ninguna. Sí, hasta el Listo. momento muy Entonces, claros. ¿perdón? Hasta el momento muy claros. Ok, muy bien. Listo. Ahora sí. Vamos entonces a lo que es la sintaxis de una función, ¿sí? Entonces, como estábamos diciendo, las funciones, ¿sí? Son unas operaciones que ya están prediseñadas en Excel y que nos ayudan a ahorrar tiempo. Pero para yo poder eh, valerme esas funciones y tener que ahorrar tiempo, yo tengo que conocer la estructura de esas funciones. ¿Listo? Siempre, siempre voy a empezar por ¿dónde? Por un igual. Cuando yo voy a crear una función, debo empezar un igual o en su defecto el operador más, que también me sirve para abrir conectores. Edison, contame. Sí, qué pena ahí, pero yo te iba a hacer esa pregunta. O Sí, sea, porque es que muchas veces yo he hecho alguna formulación, ¿sí o qué? sí, Y dentro de la fórmula yo debo de poner un igual. Por ejemplo, si yo voy a decir, si la celda A1, o sea, con la función sí, por ejemplo, ¿cierto? ok, sí, Si la celda 1 es igual a 2, entonces, ¿cierto? Ya le sí, doy pues lo que quiero dar. Entonces a veces me rechaza la fórmula porque me dice, hey, usted tiene que ponerle un apóstrofo y yo no sé qué, que porque tenés dos iguales, ¿sí me entendés? Entonces ok, muchas veces, o sea, ¿por qué ocurre eso? Porque ok, estoy vean. usando dos iguales y me lo está tomando como una apertura de otra fórmula o de otra función. Ven, Pero sí mira, me hago entender la pregunta, Oscar. totalmente, totalmente, totalmente. ¿Y qué pasa con eso? Y es porque no estás utilizando bien los paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paréntesis es lo que me hace, es que él me abre las funciones y me las cierra. Entonces yo siempre debo de tener un igual por fuera de las funciones, ¿sí? Entonces, si no me va a hacer un condicional, sí, ¿sí? Y de pronto, no sé si viste el error, pero si yo no tengo abierto el paréntesis, ¿sí? Y yo tengo dos iguales en la misma línea, él te va a crear un error. ¿Listo? Entonces, eso es lo importante de manejar los paréntesis, de cuando yo cierro y cuando abro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es simplemente de que el paréntesis me va a hacer las operaciones. Felipe, contame. Salga, es que, por ejemplo, a mí me ha pasado lo mismo que le ha pasado a Edison, Sí. porque uno pone la función, no abre la función y automáticamente se abre el paréntesis. Y entonces uno da referencia a la celda, Sí. ¿cierto? Y le pone igual y va a salir de pronto el error. Ok, sería bueno que cuando les pasara, ¿sí? Qué bueno que de pronto, o si de pronto tienen forma de traerlos para la próxima clase para que lo miremos, sería muy bacano, ¿sí? Pero digamos que en mi experiencia, a mí también me ha pasado, ¿sí?
Y digamos que la solución del problema de eso es la parte de apertura de paréntesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me ayudan los paréntesis es a abrir y cerrar funciones. Si yo no estoy creando una función, sino que estoy creando una fórmula, ¿sí? Y estoy utilizando el operador igual, debo de colocar eso en paréntesis, ¿listo? Porque si no, ¿sí? El código va a llegar a un punto que dice, venga, ¿qué es lo que usted me está colocando acá? Es decir, no soy capaz de operar. Lo que tenemos que tener muy claro es que tiene que haber un idioma entre nosotros y el Excel, ¿sí? Es decir, yo le tengo que hablar al Excel, pero él en palabras no me va a entender. De la única manera que Excel me entiende es con un qué, con un código. ¿Listo? Con un código. Entonces debo de ser lo más estructurado posible cuando yo vaya a hacer una función. Y si él me está arrojando un error, es porque de alguna manera el código que yo le estoy colocando no es lógico. ¿Listo? O él no es capaz de dar la operación. Entonces, si de pronto ustedes tienen por algún ejemplo o algo y que lo puedan traer para la próxima clase para que lo miremos, sería muy bacán, ¿sí? Porque en estos momentos no recuerdo cómo construirlo para que lo miremos acá. ¿Listo? Edison, ¿quedamos bien? No, sí, señor, hágale. Yo Listo. creo que dentro de mis cosas hay ahí un Ok. ejemplo y yo lo Pero trataré de traerlo entonces. exacto. Lo importante es que cuando yo vaya a abrir una función, lo puedo abrir con más o con igual. ¿Listo? Esa es, digamos, como la Listo. parte inicial de una función. ¿Listo? ¿Qué sigue como segunda parte? El nombre de la función, que es lo que yo quiero operar, ¿sí? Entonces, si voy a hacer una función de suma, si voy a hacer una función de producto, si voy a hacer una función de cociente, si voy a hacer una función de potencia, de promedio, de más, de mínimo, ¿sí? Entonces, la debo de tener clara en el momento de crear pues, la función. ¿Listo? Bueno. Y lo otro es lo que les estaba comentando, que es el asunto de lo que son el paréntesis como apertura de la función, ¿sí? Y el segundo paréntesis que es la finalización o de la función, ¿listo? Entonces, acá tengo un ejemplo, de cómo sería entonces la estructura de una función. Entonces, como ustedes ven acá, tengo el igual, la función suma, ¿sí? Abro el paréntesis de apertura. Los componentes que yo voy a colocar dentro de la función, ¿cómo los vamos a llamar? Argumentos, ¿sí? Se va a llamar argumentos. Y que yo puedo colocar desde una ubicación individual de una celda hasta un rango, ¿sí? Y que ese rango lo tengo que tener precedido ¿por qué? Por dos puntos. Cuando yo tengo un punto inicial de celdas y un punto final, que eso se me llama un rango, lo debo de tener conectado con dos puntos para yo poder lograr tener ese conjunto de celdas bien definido. ¿Listo? De ahí que sigue. Sigue el punto y coma o coma. ¿Para qué me sirve este conector? Me sirve para separar los argumentos, ¿sí? Entonces, ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar acá, ¿sí? Entonces, cuando yo creo la función suma, ¿sí? Miren, miren que él acá, ¿sí? Me está creando un argumento que es el argumento número 1, ¿sí? Y cuando yo traigo el débito, mire que él acá me está mostrando que
por ejemplo, en mi ordenador no es punto y coma, sino que es coma, ¿sí? Eso depende mucho de la configuración de ciertos ordenadores y ciertas máquinas, ¿listo? La mayoría que yo conozco son punto y coma, ¿sí? Pero algunos lo tienen como coma. Entonces, el primer argumento es ¿cuál? Débito. ¿Cuál sería el segundo argumento? Crédito. ¿Sí? Entonces, los argumentos son necesarios, ¿sí? ¿Para qué? Para la construcción de la función, ¿sí? Si yo no tengo claros los argumentos en la función, puede que la función me quede a medias. Porque hay veces, un ejemplo, yo cómo voy a sacar el promedio, ¿sí? Si yo no tengo el conteo de los eventos. ¿Cómo? No puedo. Listo. Lo mismo pasa con los argumentos de las funciones. Si yo a las funciones les llego a medias con los argumentos que él necesita, ¿sí? Pues él no me va a crear bien el proceso y por sí me va a quedar mal el resultado. ¿Listo? Entonces, eso como la parte de los argumentos. ¿Listo? Yo acá les coloqué ciertas, pues unos ejemplos, ¿sí? Que muchas veces no le coloqué suma, porque es que casi siempre nos dan eso como ejemplo. Pero por ejemplo la división, muy pocos conocen de que división es cociente, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a dividir, la función se llama cociente. ¿Y qué va primero que? El primer argumento se llama numerador y el segundo argumento se llama denominador. ¿Listo? Es como la multiplicación. La multiplicación es que la función se llama producto. ¿Sí? Y es que el primer argumento es el valor que voy a multiplicar por el número de veces que voy a multiplicar. ¿Listo? Entonces, miren que si yo tengo los argumentos claros, no tengo por qué fallar en la función. ¿Listo? Chicos, preguntas hasta acá.